para que nosotros demos testimonio de su gloria, de ese amor inagotable que Él tuvo por nosotros. Qué maravilloso, hermano, qué maravilloso es adorar al Señor y tener este tiempo y este privilegio de estar aquí reunidos en este día del Señor, en el cual nos deleitamos en tener comunión con Él, porque Él es nuestro principal objeto, el Señor Jesucristo. Por lo cual, hermanos, quiero invitarlos a la primera carta del apóstol Juan, a los primeros versículos, los versículos del 1 al 4, hermanos. Hace algunos años tuvimos la experiencia, hermano, de estudiar esta carta y ha sido maravilloso para nuestras vidas, y así como el hermano Juan la escribió en su momento, con ese deseo de que los hermanos en la iglesia se fortalecieran en la fe de que ellos eran creyentes, se fortalecieran en su caminar en medio de los falsos maestros que habían nacido en la iglesia. Y como podemos ver en esos primeros versículos, hermanos, vemos una epístola que no contiene introducción, no contiene saludos, no nos identifica al autor, pero la iglesia, la historia de la iglesia nos afirma, y no ha habido ninguna discusión a lo largo de los años, que fue el apóstol Juan el que escribió esta carta, esta epístola. Y él tenía un estatus bien conocido en la iglesia. Él escribió esto esperando obediencia total de sus oyentes, de sus lectores. Él no se identificó a sí mismo, pero él se expresó como maestro de Dios, que lo era, hablando la verdad clara y directamente. Él no tuvo que mencionar su nombre porque sus lectores sabían quién la escribía. Así que podemos ver al hermano Juan en esta época, un hombre avanzado en edad, un hombre que aún a pesar de su edad estaba activamente ministrando iglesia. No era el mismo Juan que conocemos en los evangelios, que Jesús le dio el apodo junto a su hermano de hijo del trueno, y ese apodo no sería por algo que eran tranquilitos, sino que tenían mucho ímpetu. Recordamos ese pasaje cuando le dieron al maestro, su maestro Jesús, que descendiera fuego sobre los habitantes de Samaria porque no lo habían recibido para hacer la preparación. Ellos tenían un evangelismo radical en ese entonces, que ellos, bueno, si no obedecen, desaparecen los señores. Así que ese sobrenombre hijo de trueno no era algo de que porque se portaban bien. Pero este Juan que escribe esta carta ahora es un hombre anciano, un hombre sin temor, un hombre que llama al pan pan y al vino vino, que expresa claramente la verdad. Solamente para él hay dos colores, blanco o negro. Él no era ambiguo. Él refleja solamente una verdad absoluta. Él no tuvo tolerancia alguna. Recordamos también que él fue uno de los asociados íntimos de Jesús, junto a Pedro y Jacobo. Juan había caminado con Jesús, había sido testigo ocular del ministerio de Jesús. Él estuvo presente en su muerte, estuvo presente en su resurrección, y después de casi probablemente 60 años escribe esta epístola, afirmando la realidad de que Cristo había venido en carne. Vemos aquí en estos primeros versículos que va directo al tema principal. Él va directo al centro del asunto y nos presenta a Cristo como el Logos, la palabra de vida. Cuando se dirige a cierta iglesia en especial, sino a toda la asamblea de Dios. Y para hoy también este mensaje está vivo, porque Juan trata de principios vitales y básicos para nosotros como creyentes, para nuestro caminar. Y Juan nos hace un llamado continuamente a través de esta epístola a examinarnos detenidamente. Juan nos pone a prueba a través de esta carta. Nos da una palabra directamente al corazón. Si eres creyente, el que no ama a su hermano, no ama a Dios. El que anda en tinieblas, no anda en luz.
Entonces vemos la claridad de Juan. Y hoy queremos, hermanos, ir a la palabra y convencernos de esas verdades que han capturado nuestra mente, de esa palabra que el Señor puso en nuestro corazón. Y queremos hoy salir fortalecidos de la fe que nosotros tenemos, afirmar las convicciones que nosotros tenemos y volver a los principios básicos del cristianismo, obedeciendo la palabra del Señor, manteniendo nuestra mirada en Jesucristo, amándonos unos a otros, amando a Dios. Y que el resultado de nuestra vida por esa obediencia y esa sumisión al Señor, eso se va a mostrar en que estamos llenos de gozo, llenos de felicidad, llenos de santidad. Vamos a andar con certeza, vamos a andar con la verdad. Así que oramos, hermanos, pidiéndole al Señor que Él sea el que habla en nuestra vida y que sea su Espíritu obrando poderosamente como lo ha hecho hasta el día de hoy. Amado Señor, venimos ante ti, Señor, reconociéndonos que somos débiles, Señor, que te necesitamos, Señor, y que queremos escuchar tu voz, Señor, esta tarde, mi Dios. Queremos, Padre amado, recibir tu bendición a través de tu palabra, Señor. Y que este día, Señor, sea, Señor, nuevamente, Señor, como un comienzo para nosotros en una vida, Señor, llena, Señor, de testimonio de tu Hijo Jesucristo, Señor, de valentía, Señor, de andar en santidad, Señor, de, Señor, promover tu reino, Señor, donde estemos, Señor, y de, Padre, mostrar a las personas que nos rodean en medio de las circunstancias difíciles una vida llena de gozo que viene solamente a través de la comunión contigo, con el Padre, con el Espíritu Santo y con el pueblo que tú has escogido, Señor. Oh Padre, bendícenos esta tarde, Señor, y que sea glorificado tu nombre y santificado tu nombre en nuestros corazones. Dice el versículo 1 al versículo 4, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocantes al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto. Y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Y queremos iniciar con este primer encabezado de una visión adecuada de Cristo. Si recordamos esta palabra, lo que era desde el principio, tenemos un paralelo con lo que nos dice el Evangelio de Juan en el capítulo 1. Pero hay una diferencia, hermanos, ahí. Porque en el Evangelio Juan nos muestra la deidad de Cristo. Mas aquí en este pasaje Juan va directamente a mostrarnos a Cristo como encarnado. En el Evangelio Juan nos contempla su deidad, pero en la epístola nos contempla su humanidad. En el Evangelio dice en el principio, pero aquí en la epístola nos dice desde el principio. En el primero era antes que comenzara la creación, desde la eternidad. Pero en la epístola Juan nos quiere hacer énfasis a esa apertura de la era cristiana. Lo que era desde el principio. Entonces Juan lo que nos quiere decir es desde que empezó la proclamación del Evangelio. Es lo que ellos habían oído la primera vez acerca de Jesús en su salvación. Adelante en esta misma epístola, en el capítulo 2, versículo 7, Juan escribe: hermano, no escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Esto no era algo novedoso para ellos. Desde el Antiguo Testamento ya habían escuchado la palabra. Y cuando Jesucristo le da la palabra, le está dando esa misma palabra de salvación. Ellos están conociendo el Evangelio desde el momento que lo recibieron en sus corazones. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído,
lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocantes al verbo de vida. La vida se la había manifestado a los apóstoles en forma personal y humana en Jesús de Nazaret, en el Mesías prometido, en el Hijo encarnado, aquel que era eterno, aquel que era indestructible, ahora estaba juntamente con ellos caminando. Ahora estaba juntamente con ellos enseñándoles, llevándoles de su mano. Entonces vemos que los apóstoles lo habían visto, lo habían tocado, el cuerpo de Cristo era palpable, el cuerpo de Cristo era visible, era audible, era tangible. Y recordamos que Juan estaba enfrentando la herejía más peligrosa en esa época que amenazó a la iglesia primitiva. Por eso que Juan empieza directamente diciendo, Cristo vino totalmente en carne. Y Cristo fue totalmente humano. Y él refuta a los desertores con la verdad, con sana enseñanza, sin exhibir ninguna tolerancia hacia aquellos que querían pervertir la divinidad de Cristo. ¿Por qué? Porque estos falsos maestros negaban que Cristo era humano. Y esos falsos maestros no habían venido de otra tierra, habían nacido de la propia iglesia. Habían salido en una época donde la iglesia no estaba siendo perseguida, donde estaban más tranquilos, se levantan falsos maestros. Y leímos una sección en Hechos 20, cuando Pablo hablaba del testimonio que él había dado, pero más adelante dice que iban a venir lobos rapaces sobre ellos. ¿Y a qué iglesia estaba hablando Pablo? A la iglesia que estaba en Asia. ¿Y ahora dónde está Juan? En Asia, dirigiéndose a esos mismos hermanos a los que Pablo muchos años antes había dicho, un día se levantarán de aquí mismo falsos maestros. Y Juan se dirige a ellos y va directamente a decirle, Cristo vino en total, fue hecho carne, fue totalmente humano. Estos falsos maestros negaban que la materia era mala, o sea, que el cuerpo solamente era malo y que el espíritu era bueno. Y por lo tanto, ellos tenían dos bandos, dos extremos. Los que decían esto, algunos decían, bueno, como el cuerpo es malo, tenemos que darle un trato duro al cuerpo. Hay que hacer esto y lo otro. Y tomaban todo tipo de leyes para darle un trato duro al cuerpo y hacerse más santo. Pero había otro extremo que decía, como el cuerpo es malo, deleitémonos en el pecado. Entreguémonos a las pasiones de la carne. Estos falsos maestros estaban enseñando esto dentro de la iglesia y por eso que Juan refuta a estos falsos maestros que estaban enseñando estas falsas enseñanzas, que decían que el cuerpo de Jesús no era real, que solamente parecía ser físico. Y esto es interesante porque ellos no solamente estaban destruyendo la humanidad de Cristo, sino que estaban destruyendo lo que era la expiación de Cristo. Porque Jesús no solamente debió ser Dios, sino que Jesús también debió ser totalmente hombre, físicamente real. Y así lo fue. Él sufrió, murió en la cruz para ser el sacrificio aceptable y sustituto por el pecado. En la encarnación divina, el Hijo de Dios se convirtió en lo que no era antes, habiéndose hallado en la condición de hombre, nos dice Filipenses 2:8. Y esto es maravilloso porque nuestra naturaleza fue puesta en Dios, en su persona divina. Y muchas veces nosotros tenemos nuestra mirada solamente en esos días de pasión y en la muerte de Cristo. Pero el hecho de que Cristo se encarnó y tomó semejanza de nosotros, wow, no tiene nombre. No tiene nombre porque se rebajó tanto, hermanos, que nosotros no tenemos conciencia de la magnitud, de la grandeza de esa obra que él hizo.
Vemos que en el Evangelio de Juan dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria como el unigénito del Padre lleno de gracia y verdad. ¿Qué contemplaron los discípulos? Los discípulos contemplaron de manera deleitable ese verbo de vida hecho carne que con sus manos ellos palparon. Ellos estaban caminando al lado de Dios. Y no es solamente eso es para ellos, sino que es para nosotros hoy día como creyentes. Caminamos al lado de Dios. Caminamos al lado de aquel que descendió para hacerse semejante de nosotros. Él derramó su amor por nosotros. Y es interesante que Juan cuando escribe esta carta, habían pasado muchos años, pero en la mente él mantenía esos recuerdos de Cristo. Él recuerda, y cada uno y nosotros lo podemos ver a lo largo de la Biblia, cómo Pedro pudo sentir el agarre firme cuando sintió que subía sobre el mar. El mismo Juan se recostó sobre el seno del Señor. Tomás pudo ver sus heridas en las manos. Entonces nosotros tenemos un Salvador quien no solo se hizo hombre, sino que viste esa humanidad glorificada en el cielo. Su encarnación está asociada con la redención de nosotros. Él tomó nuestra naturaleza, Él tomó nuestro lugar y Él tomó posesión en el cielo como nuestro representante. El verbo de vida. Y Juan cuando nos da a conocer estas cosas y a sus lectores, Él nos está dando a conocer algo más allá como hombre de Cristo. Él tenía algo más allá que comunicar que Cristo era solamente un hombre, sino que Él quería mostrarnos lo que Cristo es para su pueblo, un comunicador de vida para toda la humanidad. Cristo es la vida. Cristo vino a impartir su vida con nosotros. No hay otros medios, no hay otro camino, solo Cristo. Él dijo, yo soy el camino. No hay otras vías, no hay otros medios, solamente yo soy el camino, la verdad y la vida. Él es la expresión más alta en la mente de Dios. Cristo solamente es el camino, es la verdad y es la vida. Él es el revelador de Dios para nosotros. Él es la palabra de vida. Él es el vínculo que nos conecta a nosotros con Dios. Porque la vida fue manifestada, nos dice el versículo 2. Esa persona divina descendió al dominio humano. Él fue en un reino de oscuridad. Él vino a este reino de oscuridad donde estábamos nosotros, a traer su luz. Él vino a un pueblo caído, a un pueblo donde yacía el inicuo, a un mundo pecador, y el Hijo de Dios aquí vino. En un medio donde reinaba la muerte, hermanos, y a veces pasamos por alto eso de que estábamos muertos. Jesús vino a un reino donde reinaba la muerte. Estábamos podridos, putrefactos, para manifestar la vida, para darnos vida. Qué maravilloso es, porque la salvación de nosotros, la salvación del pecador, está suspendida sobre la vida que fue manifestada. En la encarnación de la palabra se nos ha provisto un Salvador todo suficiente. Cristo es suficiente. Y eso tenemos que testificarlo, hermanos. Tenemos que mostrarlo en nuestra vida que Cristo es suficiente. Escuchaba una vez un hermano musulmán que decía, ex musulmán que decía desde el púlpito, que cuando él era musulmán, él se extrañaba por qué los cristianos no testificaban de su Salvador. Y él decía, ¿cómo yo voy a creer que ese es el verdadero Dios si ellos, siendo hijos de Dios, no testifican de Dios?
Si ellos siendo hijos de Dios no hablan de Dios, no viven el amor de Dios. Entonces nosotros tenemos que tener claro que tenemos un Salvador suficiente, poderoso, por la cual no nos podemos quedar callados, por la cual no nos podemos quedar como centrados solamente en mi propia vida, sino que tenemos una visión que hacer. Y esa misión la encontramos en la palabra de Dios. Hebreos 1:3 nos habla del resplandor de gloria que es Cristo Jesús. Él es la imagen misma de su persona. Y es maravilloso porque Dios nos vino a ayudar en nuestra debilidad. Él nos atrajo, Él atrajo nuestra fe hacia Él mismo. Él no se quedó donde estaba, sino que Él salió, Él descendió. Él estaba en su luz inaccesible, pero Él viene y manifiesta sus atributos. Él manifiesta su sabiduría, manifiesta su santidad, manifiesta su misericordia, manifiesta su gracia, su justicia. Esos rayos de perfecciones lo manifestó a través de Cristo. ¿Para qué? Para que nosotros, los que hemos creído en Él, podamos reflejarlo. Para que nosotros podamos tener esa postura santa, una postura humilde, una postura de amor, una postura de gozo, una postura de obediencia adecuada a la excelencia de Dios. Él nos muestra todas estas cosas a través de su palabra. Nos sigue diciendo el pasaje, la vida fue manifestada. Y sabemos que esta vida es Cristo. En el Evangelio de Juan, versículo 10, capítulo 10, Juan nos dice, he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Somos débiles, pero el Señor nos vino a dar vida y vida en abundancia. O sea, Él nos vino a dar el conocimiento de quién es Dios. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Él se interpuso entre Dios y los que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados para convertirse en una fuente de vida para nosotros. Eso implicó que Él muriera en favor de nosotros y en nuestro lugar. Y cuando vemos ese pasaje del capítulo 10 de Juan, vemos que después de anunciar que Él había venido para que tengamos vida, dice, doy mi vida por las ovejas y doy mi vida para volverla a tomar en el 17. Señalándolo que la muerte no sería el fin, sino que Él resucitaría y traería como resultado su glorificación y derramamiento del Espíritu Santo. Entonces podemos ver eso, cómo Jesús nos refleja su amor inagotable en la encarnación. Él podía amarnos desde el cielo con un grado de amor tan grande, pero Él no había podido haberse hecho pecado. Él no había podido haberse hecho maldición por nosotros en el cielo. La encarnación de Cristo nos muestra ese asombroso amor por nosotros. Y los apóstoles, como lo dicen aquí, Juan nos menciona lo que era desde el principio, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado. Ellos fueron testigos oculares, testigos auditivos. Por eso que Pedro nos menciona en 2 de Pedro 1:16, porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Los falsos maestros estaban infiltrados en la iglesia y era increíble porque ellos se jactaban de un Cristo a quien no habían conocido ni habían visto. Y por eso Juan es tajante de decirle la verdad. Nosotros fuimos testigos de Él, caminamos con Él, vimos sus atributos. Así que este mismo hecho, hermanos, es el que deja sin excusa a todos aquellos que no quieren recibir el testimonio de Dios. Dios vino realmente, se hizo carne y murió por nuestros pecados.
Por eso que Hebreos 2:3 nos dice, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, se nos fue confirmada por los que oyeron? No nos hablan de que perdemos la salvación, sino de aquellos que estamos escuchando la palabra, de que estamos recibiendo la palabra y simplemente no queremos creer, no queremos dar testimonio, no queremos tener comunión, no queremos vivir la vida que Cristo nos ha llamado a vivir. ¿Cómo descuidaremos esa salvación tan grande cuando tenemos ese testimonio que la palabra del Señor nos da? Y con esto pasamos al segundo encabezado. La proclamación del Evangelio produce compañerismo y comunión. En el versículo 13. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Los apóstoles compartieron con nosotros lo que ellos habían visto, lo que ellos habían disfrutado durante el tiempo que la palabra de vida estuvo con ellos, cuando habitó junto a ellos. Ellos encontraron la miel y ellos no decidieron, bueno, vamos a comernos esta miel solitos, no. Ellos decidieron compartir con los demás esa miel. Ellos, habiendo gustado la misericordia del Señor, ellos no dijeron, bueno, gocemos no solamente nosotros de esta misericordia, sino que ellos deseaban que otros probaran esa misericordia. Ellos nos vivieron para sí mismos, hermanos. La palabra nos da testimonio claro a través de toda la Escritura de hombres que entregaron su vida a Dios y ninguno vivió para ellos mismos. Ellos se dieron cuenta que el privilegio de oír, el privilegio que nosotros estamos teniendo hoy, de oír la palabra de Dios, ellos entendieron que ese privilegio de oír implicaba el deber de testificar. Ese es el efecto de la obra salvadora. Ese es el efecto del Evangelio en nuestro corazón. Testificar de Cristo. Es expandir el corazón con una benevolencia como lo hizo Jesucristo, teniendo compasión de las personas porque estaban perdidos. Ese es el anhelo que tenían los apóstoles. Su anhelo era que todas las demás personas participaran de ese maravilloso tesoro que ellos habían obtenido a través de la gracia del Señor. Por eso que en Hechos 4:20 ellos dicen, no podemos dejar de hablar, no podemos dejar de comunicar lo que hemos visto, porque el Espíritu Santo había obrado en sus vidas. ¿Y esto para qué? Para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Cuando compartimos el Evangelio y el Señor hace esa obra de gracia en el corazón del hombre, tenemos comunión los unos con los otros. ¿Cómo no testificar del amor de Cristo? Y vemos que Dios no diseñó esto solo para los apóstoles, sino que Él diseñó esto como beneficio para nosotros que somos su iglesia. Él diseñó esto hasta el fin de los tiempos. Este es un derecho que tenemos todos nosotros como familia de Dios. Si has nacido de nuevo, por la gracia y por los méritos de Cristo, tienes derecho y título a este, por la obra de regeneración del Espíritu Santo. Hemos sido sellados por Él, tenemos el Espíritu Santo en nosotros, por lo tanto nosotros tenemos esa, se puede decir en nuestro mundo cuando tenemos, que nos graduamos de la universidad, hacemos nuestra tesis y todo lo demás, tenemos la idoneidad. Entonces ya nosotros tenemos eso. Y la pregunta es, ¿lo estamos haciendo? ¿Estamos siendo esos testigos? ¿Estamos haciendo esos apóstoles? Y cuando digo apóstoles, no hablo de estas cosas que se ven hoy día, sino de anunciar el Evangelio donde estemos, de predicar el amor de Cristo donde estemos, de hablar las cosas. Hoy estamos en un mundo demasiado tolerante y donde a lo malo se le dice bueno y a lo bueno se le llama malo.
Cuando estamos en un lugar y pasan cosas malas, hermanos, nosotros debemos levantar nuestra voz como cristianos y decir la verdad. Decir nuestros principios y nuestra condición y nuestras convicciones y hablar la verdad. No dejarnos amedrentar por la sociedad, por la cultura. Nosotros, decía un hermano, los verdaderos extraterrestres en este mundo somos nosotros los cristianos, porque nuestra nacionalidad está en los cielos. Entonces queda en nosotros dar ese paso adelante, hermanos, porque como bien nos enseña la palabra, esto no fue un diseño para los apóstoles solamente, sino que el gran diseño y fin de Dios en la salvación y la comunicación de su gracia para con nosotros es que nosotros podamos tener comunión con Él, y verdaderamente nuestra comunión es con el Padre y con el Hijo. Literalmente, ¿esto qué significa, hermanos? Compartir juntos, tener una comunidad de intereses, tener las cosas en común. Entonces, en nuestra medida finita, nosotros somos hechos partícipes de la santidad de Dios, de su santidad. Y cito algunos pasajes para ustedes, hermanos, como nos dicen Deuteronomio 32:9. La porción del Señor es su pueblo, hablando de la comunión. La porción es del Señor es su pueblo. ¿Pero qué decimos nosotros? Así el Señor es mi porción, dice mi alma. Lamentaciones 3:24. Dice el Señor, para los santos que están en la tierra y para los íntegros es toda mi complacencia, en el Salmo 16:3. ¿Y qué decimos nosotros? ¿Qué nosotros afirmamos? ¿A quién tengo yo en los cielos? Sino a ti, y fuera de ti, nada deseo en la tierra. Hay una comunión íntima entre nosotros y Dios. El Señor nos habla, nosotros le respondemos. Es algo en la cual nosotros tenemos que estar día a día alimentándonos de eso. Porque ya nosotros en la salvación tenemos la comunión. Estamos lejos, pero ya tenemos la comunión con el Señor porque hemos sido salvos. Pero necesitamos día a día estar ejercitándonos. Qué maravilloso es esto, hermanos, porque el Señor mismo es nuestro. Y lo podemos decir con seguridad que nosotros somos suyos. Hay una participación conjunta. La comunión que nos hace a tener una relación cercana con Dios, a tener una relación afectuosa con Dios. De manera que no solamente nos vemos como aquel que se hace amigo de nosotros, sino que Él mismo se digna en considerarnos amigos de nosotros. Él nos trata como sus amigos. Recordamos ese pasaje en Juan, en el Evangelio de Juan 15:14, donde dice: vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Ahora, nuestro objetivo sincero tiene que ser hacer esa voluntad de Dios, hacer esa palabra que Él nos encomienda a nosotros. Y entonces seremos sus amigos. Entonces, de parte de nosotros tiene que haber un compromiso, tiene que haber entrega. Tenemos que evitar todo lo que rompe esa comunión, de entristecer, de poder apartarnos de Él. ¿Y cómo lo hacemos? A través de su palabra, a través de su palabra, a través de la oración. Como sabemos, el compañerismo no es algo de uno solo, no es algo unilateral, sino es algo mutuo. Entonces nosotros no estamos autorizados para decir, yo soy amigo de Dios porque yo creo en Dios. Yo soy amigo de Dios porque yo voy a la iglesia cada domingo. No. Nosotros nos podemos considerar amigos de Dios al menos que tengamos ese corazón y ese porte de uno que se deleita en Él. Debemos tener deleite en el Señor. No puede haber un cristiano que no se deleite en la palabra de Dios. No puede decir, y yo conozco muchas personas que le hemos compartido, hermanos, y todos me dicen, creo en Dios, ¿y te deleitas en Dios? ¿Y eso qué es? Entonces no hay cristiano que no se deleite en Dios. No hay cristiano que no tenga comunión con Dios. La comunión es recíproca.
Nosotros tenemos ese deseo de ser conformados a la imagen de Jesús. Tropezamos, ciertamente sí, pero está ese deseo en nosotros de querer ser como Jesús. Está ese deseo de esforzarnos por promover sus intereses, pero sabiendo que dependemos de su gracia, que dependemos de Él. Y recordamos esta palabra del Señor en el Salmo 27:8, cuando dice: cuando dijiste, busca en mi rostro, mi corazón te respondió, tu rostro, Señor, buscaré. Por lo tanto, ahí vemos un intercambio de confianza. La comunión íntima de Jehová dice que ¿con quién es? ¿Con los que no tienen miedo de Jehová? No, la comunión íntima de Jehová es con aquellos que le temen. Dice el Salmo 25:14. Y dice, y a ellos hará conocer su pacto. Entonces, nosotros libremente debemos abrir nuestro corazón a Él. Y que el Señor envíe esas influencias divinas de gracias hacia nosotros, con la ayuda de su Espíritu Santo. Entonces nosotros podemos responder adecuadamente. ¿Cómo vamos a responder, hermanos? Derramándonos en la presencia de Dios. ¿Qué pasa cuando nos derramamos delante de la presencia de Dios? Dice que el Señor abrirá su oído. Salmo 138:3. El día que clamé me respondiste, me fortaleciste con vigor en mi alma. El Señor nos va a dar a conocer su voluntad y nosotros ¿qué vamos a hacer? Vamos a buscar andar en su voluntad. ¿Cuál va a ser nuestro fin más elevado? Buscar la gloria de Dios. Y esto es cuando solamente me va bien y estoy bien, no. Es en cualquier circunstancia, porque sabemos que Él hace que todas las cosas cooperen para nuestro bien. Entonces tenemos esa comunión con Dios. Es la dignidad más alta que nosotros podemos tener. Es la bendición más rica que nosotros podemos tener como el pueblo de Dios y ser favorecidos. Nuevamente decimos, ¿cómo la disfrutamos? A través del ejercicio de la fe y del amor. La fe y el amor. Esas son nuestras dos manos. Y con esas dos manos nos aferramos a Dios. La fe y el amor. Nos comprometemos con Él, con sus inefables perfecciones, con sus bondadosas dádivas. Cuando nosotros alabamos al Señor, cuando nosotros oramos al Señor, estamos usando esos medios de gracia que el Señor nos ha provisto para tener comunión con Él. Cuando meditamos en su palabra, cuando nos reunimos hoy para adorarle, cuando hacemos estas cosas, hermanos, todo esto nos va a hacer que nos mantengamos, o de otra manera, por decirlo, vamos a quitar todos esos muros que nos obstaculizan en tener una comunión con Dios. Si yo no practico estas cosas en mi vida, hermano, y vamos a seguir las oportunidades que me den de compartir, voy a continuar con el libro de Juan, porque hay ciertas preguntas que debemos hacernos nosotros, sea creyente o no sea creyente. Y si somos creyentes, vamos a salir con el corazón fortalecido en la fe, llenos de gozo. Y si no soy creyente, oramos a Dios para que el Señor haga esa obra y salgamos reconociendo a Jesús como nuestro Señor. Así que, hermanos, podemos estar nosotros, disfrutar de este privilegio sagrado que el Señor nos ha dado. En Cristo nosotros tenemos todo para invitarnos, animarnos y buscar mantener esa comunión íntima, esa comunión libre con Él. Recordamos, Él se vistió de nuestra naturaleza y nosotros somos recipientes de la suya. Cristo vive en mí ahora. Ahora ya no vivimos nosotros. Así como Él soportó nuestra pobreza, ahora nosotros somos socios, somos herederos de sus riquezas. Su justicia es verdaderamente nuestra. Así como Él hizo suyo nuestros pecados. Él comparte
sus recompensas con sus redimidos. Porque la gloria que el Padre le dio a Él nos la ha dado a nosotros. Así que, hermanos, si tenemos comunión con el Padre, entonces, ¿qué somos? Somos sus hijos. Y estamos constantemente animados por su Espíritu. Si tenemos comunión con Jesucristo, somos sus redimidos y somos súbditos de su gracia. Y donde hay comunión con el Padre y con el Hijo, entonces también va a haber comunión con el pueblo de Dios, con todos los que creemos en Él. Vamos a estar unidos en un mismo sentir, hermanos. Vamos a esforzarnos en la misión de Dios de expandir el evangelio a las naciones, hermanos. Esto no se trata solamente de nosotros o de cada iglesia que se reúne. Se trata de que el Señor vino a dar su vida por los pecadores, entre los cuales estamos nosotros, hermanos, en el cual, en su gracia, Él nos permitió tener vida en Él. Tercer y último encabezado, una visión adecuada de Cristo, comunión con el Padre, con el Hijo, por ende su iglesia, tiene como resultado alegría. Nos dice Juan, estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Otra versión dice para que vuestro gozo sea completo. Entonces, como vimos, una presentación del Hijo de Dios como encargado y nuestra comprensión salvadora de Él por su revelación en nuestra alma como la palabra de vida hace que nosotros seamos recipientes de una vida espiritual, lo que nos capacita para tener comunión con Dios. Segundo, ese disfrute que tenemos íntimamente con Dios, el Dios Trino, a través del mediador, tiene como consecuencia comunión con sus hijos. Y tercero, plenitud de gozo como resultado. La fuente de la cual procede nuestro gozo es Cristo. Es aquel que se nos presenta en los versículos anteriores. Recordamos en el Evangelio de Juan, el capítulo 4, versículo 14, cuando declaró, mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Es el contacto íntimo. Es en la conversación con Cristo que consiste esa comunión con Él. Y nuestra satisfacción se encuentra en oírlo, en verlo, en pasar tiempo con Él. Ese debe ser nuestro anhelo cada día. Cada día que nos levantamos, no es los compromisos que tengo, es deleitarme en Cristo, es tener comunión con Él. Y el Señor nos ha regalado eso. ¿Cómo menospreciar, como decíamos, cómo descuidar esa salvación que el Señor nos ha dado? Nosotros debemos mantener nuestra ocupación en las bellezas de Cristo, en los atributos de Cristo, meditando sobre ellas, deleitando sobre ellas. Que nuestro corazón esté atraído hacia ellas. Hace unos años, muchos años, bueno, cuando el Señor en su misericordia nos trajo a Él, comenzaba a leer la palabra, hermano, y ese ánimo que uno tenía de leer, y yo decía, wow, quiero aprender. Y cuando empezaba a escribir, quería resaltar lo más importante, no sabía cómo se hacía, simplemente escuché la palabra, quería ir a la palabra y tomaba nota. Y cuando tomaba nota, hermanos, después venía, ¿pero qué hice? Había escrito todo lo que había leído. Y en realidad son momentos que uno se queda, wow, qué diferencia, porque de un momento a otro a veces decimos, solamente leemos la palabra y no tomamos nota de ni siquiera una letra. En mi caso me había pasado a mí, no sé si le pasará a ustedes, hermanos, pero me pasa a mí de que hay momentos que leo la Biblia y no tomo nota de nada y vienen las cosas del día a día y uno simplemente
se dedica a la rutina del día y no disfrutó de ese momento que tuve con la palabra. Y no debe ser así. No debe ser así, sino que nosotros debemos mantener nuestra mente ocupada con la palabra de Dios. Por lo tanto, nosotros debemos velar en esto, hermanos, para que mantengamos esto fresco en nuestros corazones. Si yo tengo una lectura diaria donde solamente porque me lo mandaron los hermanos a la iglesia a leerlo y lo leo, oro y salgo, hermano, esa palabra, si no hay meditación, si no hay un autoexamen, si no hay arrepentimiento, y muchas veces si no hay lágrimas tampoco, si no hay gozo, probablemente ese tiempo que tuvimos solamente fue como si tuviéramos un deber que cumplir. Y estamos siendo religiosos y verdaderamente no estamos deleitándonos como deberíamos. Nosotros sabemos que Cristo es la fuente, que Cristo es el manantial. Y nosotros debemos estar constantemente buscándolo a Él. Y en los evangelios lo vemos claramente cómo Cristo hacia quién se movía. Hacia su Padre. Se deleitaba en el amor de su Padre. Entonces nosotros debemos buscar también ese deleite. Y como les mencionaba, hermanos, muchas veces la alegría no la tenemos porque la buscamos en otras cosas. Muchas veces la alegría no la tenemos porque la buscamos en algo de nosotros mismos. La buscamos en algo que nos enorgullece a nosotros mismos. Porque logré esto, me alegro. Porque hice esto, me alegro. Porque mis hijos llegaron a este punto, me alegro. Está bien, nos alegramos. Pero esos no son los motivos de nuestra alegría. Esos no son los motivos de nuestra alegría. Muchas veces cedemos a un espíritu de legalidad. Muchas veces buscamos la felicidad solamente en nuestra propia experiencia o en nuestros logros. Pero cuando lo hacemos de esta manera, hermanos, estamos como se diría, persiguiendo sombras. Tenemos una alegría momentánea. Y esto es normal porque nuestros ojos están hechos para estas cosas, para ver las cosas externas y no la interna. La palabra nos dice en Filipenses 4:4, alegraos en el Señor siempre. Y ese siempre es nuestra tarea de vital. Ese siempre es Cristo, es en Él. Toda la verdadera felicidad está en Él. Cualquier otro gozo que no proviene de nuestra comunión con el Señor no es más que una falsificación. Podemos alegrarnos, tenemos muchos momentos alegres, pero cualquier gozo que no proviene de nuestra comunión con el Señor no es más que una falsificación. Y recordamos al rico y sensato en Lucas 12:19. Alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Descansa, diviértete, bebe, goza de la vida, disfruta de la vida. Ahí vemos una alegría superficial y temporal. La verdadera alegría está en Cristo, la que es sólida y duradera. La primera alegría en las cosas materiales, hermanos, solamente es durante una temporada. Cuando hay prosperidad, cuando estoy avanzando en mis logros personales y todo va bien, excelente, alegre estoy en esos momentos. Pero después pasa el tiempo. Más la segunda alegría, la alegría que es en Cristo Jesús, esta se sostiene en el lecho del dolor. Y qué maravilloso es eso, que cuando tú estás ante la muerte, tú tienes gozo en el Señor. Es en los tiempos de aflicción donde podemos regocijarnos con el Señor. Esa es la alegría duradera, esa alegría
que es eterna, que no depende de las circunstancias. Nosotros, el gozo es una necesidad que nosotros tenemos. Es una necesidad espiritual y estamos obligados también a alegrarnos en Dios. A través de la palabra se nos ordena una y otra vez alegrarnos en el Señor. Nos dice el Salmo 5:11, pero alégrense todos los que en ti confían. Den voces de júbilo para siempre, porque tú lo defiendes. En ti se regocijan los que aman. Wow. Los que aman a Jesús se deleitan, se regocijan. No importa las circunstancias. Nos dice el Salmo 32:11, alegraos en Jehová, gozaos justos y cantad con júbilo todos vosotros los rectos de corazón. Tesalonicenses 5:16, regocijaos en el Señor siempre. Y otra vez os digo, alegraos, estén siempre alegres. Entonces, si nosotros no le damos a aquel que es tan excelente en sí mismo, que es tan bondadoso, que es tan bueno con nosotros, esa estima que Él se merece de regocijarnos en Él, entonces nosotros estamos fallando diariamente en darle el honor y la gloria que le corresponde a Cristo. Entonces nuestros pensamientos están siendo completamente indignos. Si nosotros no nos estamos deleitando en Él y no nos estamos llenando de gozo en Él, wow, debemos examinarnos. Debemos examinarnos. Mientras nosotros buscamos el favor de Dios a través de Cristo, nosotros vamos a querer vivir en santa obediencia. Vamos a querer vivir en su voluntad. Vamos a querer descansar en su amor. Y tenemos una garantía de tener una celebración santa cada día. Wow. Qué maravilloso, hermanos, para terminar, que Cristo no se quedó solamente ahí, sino que nos envió el don del Consolador. Y recordamos que cuando sus discípulos estaban tristes, estaban consternados, cuando estaban abatidos por la perspectiva de que Cristo se iba a ir, encontramos una y otra vez a través de los evangelios que Él los animó con la promesa del Espíritu Santo. Él les dijo, no los dejaré huérfanos, yo vendré a vosotros. Y recordamos en el libro de Hechos que eso se hizo de una manera más maravillosa en el día de Pentecostés. Y entonces fue ese momento cuando su tristeza se convirtió en alegría. El Consolador no está aquí solamente para convencernos de nuestro pecado. El Consolador no está solamente para llevarnos al arrepentimiento, sino que después de esa operación que Él hace en nosotros, es para llenarnos de alegría y experimentar el gozo del Espíritu Santo. El Señor nos bendice por medio de su palabra, enseñándonos a Cristo. El Señor nos bendice por medio de su palabra, testificando que todo aquel que ha creído en Él es hijo de Dios, ha sido adoptado por Dios. Por lo cual nosotros podemos tener un espíritu de alabanza. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo produce el espíritu de alabanza para con el Señor. Wow. La obra del Señor, hermanos, trae gozo espiritual. Y esto es muy bonito, pero esto no resulta si nosotros no tenemos un compromiso con Dios. Si yo no estoy teniendo gozo, es porque yo no estoy comprometido con el Señor. Dice el Salmo 35:9, entonces me alegraré en el Señor, estaré feliz porque Él me rescata. Salmo 63, porque mejor es tu misericordia que la vida, mis labios te alabarán, como de meollo y de grosura será saciada mi alma, y con labios de júbilo te alabará mi boca. Nos regocijamos en que el Señor perdonó nuestros pecados, nos regocijamos en que somos aceptos en el amado, nos regocijamos en que somos hechos amigos de Dios, nos regocijamos que nuestros nombres están escritos en el libro de la vida.
y nos regocijamos que tenemos un edificio de Dios eterno en los cielos. Este gozo para el hombre natural es extraño. Este gozo para el hombre natural es extraño. Dice el Salmo 4:7. Tú diste alegría a mi corazón, mayor que la de ellos cuando abundaba su grano y su mosto. Aun cuando ellos tenían todo y yo estaba en aflicción, tenía un gozo mayor. ¿Por qué? Porque tú me rescataste. Porque tú me diste una esperanza viva. Wow. Wow. No importa, hermanos, cuáles pueden ser las circunstancias que nosotros tengamos. No importa, no importa, hermanos. El Señor nos dice en su palabra que nadie nos puede quitar nuestro gozo. Nadie te puede quitar tu gozo. El Señor nos dice en Juan 16:22 que nuestro corazón se gozará. O sea, es una garantía. Entonces nosotros en Cristo, hermanos, tenemos materia para el deleite perpetuo. Derramamos lágrimas, sí, hermanos, pero tenemos a Cristo para deleitarnos. Tenemos al Consolador que nos da aliento, nos anima y nuevamente decimos, wow, Señor, si ya tú hiciste lo más difícil, enviaste a tu Hijo, se hizo carne, vivió, murió en la cruz por mis pecados, resucitó y hoy está sentado a la diestra en el trono de Dios y estamos a la espera de su venida. Entonces dice este Salmo 89:15-16, bienaventurado el pueblo que conoce el gozoso sonido del evangelio. Caminarán, oh Señor, a la luz de tu rostro. En tu nombre se regocijarán todo el día y en tu justicia serán exaltados. Felices, dichosos, el pueblo del Señor que ha escuchado la voz de Cristo. Vemos que los discípulos estaban llenos de gozo, llenos del Espíritu Santo, pero también eran hombres sujetos a las tentaciones y a las presiones, igual como nosotros, hermanos. Pero como pecadores perdonados, aceptados en Cristo, hechos hijos y herederos de Dios, nosotros debemos gozarnos siempre en el Señor. No nos conformemos con un gozo esporádico, hermanos. Hay muchas cosas que nos dan felicidad en este mundo, pero no nos conformemos con ese gozo. No nos conformemos con ese gozo ocasional, sino más bien velemos por mantener ese fuego santo siempre encendido en nuestros corazones. Velemos, hermanos. Es nuestro privilegio, como nuestro derecho, alimentarnos y deleitarnos en el Cordero. Es nuestro derecho satisfacernos hasta una saciedad santa de Dios. Es nuestro derecho querer ser más santo como Dios. Dice que el que se alimenta, nos dice el libro de Jeremías, que su palabra le fue por gozos y por alegría de mi corazón. En un momento difícil y de tristeza, Jeremías dice estas palabras. Tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón. ¿Cuánto más no nos alegramos en las oraciones contestadas? Salmo 116. Ama a Jehová, pues ha oído mi voz y mis súplicas. Qué bendición es tener este día. En Isaías, capítulo 58:13, le llama este día el día de delicias. Entonces, es difícil de entender cómo no congregarme si es el día de delicia del Señor. Es el día que el Señor tiene su gracia y misericordia para que le celebremos a Él. Y que es una delicia para su pueblo. Es una bendición para su pueblo. ¡Wow! Yo no perdería. Yo le decimos, bueno, luna de miel no tendremos que caiga un domingo. Porque primeramente me quiero deleitar en el Señor, con el pueblo del Señor. Y no perderme ese día de delicia que Él nos menciona en su palabra. Tendremos de lunes a sábado para planear esa luna de miel. Y suena como algo radical, hermanos.
pero la realidad es que el Señor nos dice su palabra que este es el día de reposo, en el día en que nos deleitamos en Él, en el libro de Isaías, para gozarnos y alegrarnos en Él, Salmo 118, 24, para contemplarnos en las perfecciones de Dios, Salmo 104, 34. Lo que hemos sido bautizados, vemos en el libro de Hechos que el etíope, después que fue bautizado, siguió gozoso su camino. Así es que debemos andar nosotros, seguir nuestro camino gozosos y disfrutar de lo que el Señor ha hecho para nosotros. Si esto no es una realidad en nuestra vida, hermanos, la culpa solamente es de nosotros. La culpa es solamente de nosotros. Así que esperamos, hermanos, esperamos observar a Cristo, verlo a través de su palabra. La gracia del Señor es mayor, es abundante. Cristo es suficiente para llevarnos al arrepentimiento, para llevarnos a la fe en Él. Y si no lo conocemos, clamemos al Señor por su misericordia, porque Él es abundante en misericordia, para que vengamos a deleitarnos en Él para siempre, para que vengamos ante Él. Así que, hermanos, que sea el Señor Cristo manifestándose en nuestros corazones, que sea su palabra en nuestras vidas, que sea su obra en nosotros, para que podamos decir que Él es nuestro Señor, para que podamos decir que Él es nuestro instructor, para que podamos confesar su nombre en todo tiempo, en toda hora, en todo momento. ¿Cuánto nos hace falta confesar el nombre de Cristo, hermanos? ¿Cuánto nos hace falta proclamar el reino de Dios en todos nuestros entornos, hermanos? Solamente cuando nosotros tenemos este compromiso, esta entrega a Dios, podemos ver lo maravilloso que es Él. Todas estas cosas se dan cuando nosotros nos deleitamos en Él. Como decía al inicio, el hermano decía, no entiendo por qué nunca lo hicieron. Si te deleitabas en Cristo, ¿por qué no me compartiste eso? Ese día yo derramaba las lágrimas porque yo me veía en ese espejo, wow, ¿por qué no compartí de Cristo? Si tantas personas están esperando que le hablemos de Cristo. Muchas veces vemos a las personas por fuera y decimos, no, este no quiere escuchar el evangelio. Pero dentro de su corazón hay una necesidad tan grande de escuchar del amor de Dios. Por más carácter fuerte que tengan, por más cosas irrazonables que hagan a nuestro ojo, que nosotros digamos, wow, ¿esto qué va? Debemos confiar en que Cristo es el único que puede transformar nuestros corazones. Así que, hermanos, nos hacemos esta pregunta a nosotros, si estamos entregándonos a Él totalmente. Si estamos enamorándonos cada día más de Él. Si estamos mirándolo a Él fijamente y cerca con los ojos del amor y de la adoración. Si es así, sabemos que el resultado en nosotros va a ser que reflejemos a Cristo Jesús. Si estamos haciendo, el resultado va a ser que vamos a brillar en la oscuridad. Si estamos haciéndolo, wow, estamos viviendo a Cristo y esta experiencia es maravillosa. Vamos a estar con esos encantos incomparables, con esas glorias de nuestro Salvador, que hacen que todas las cosas que están alrededor de nosotros parezcan despreciables. Ahora nuestra alma tiene un objeto especial que es el Señor Jesucristo. Ahora nuestra alma se centra en Cristo Jesús. Es nuestro privilegio. Y la pregunta que nos debemos hacer, ¿estamos viendo a Jesús? ¿Estamos viendo a Jesús? Damos gracias al Señor, hermanos, porque bendito fue el momento cuando nuestros ojos se abrieron para contemplar a Cristo. Bendito fue el momento cuando pudimos ver al Redentor de nuestras almas. Contemplemos su hermosa
Contemplemos su hermosa santidad, hermanos. Contemplemos, Señor, sus atributos. Contemplemos su amor. Contemplemos su obra perfecta. Porque esa es la única manera que el pecado pierde la fuerza en nosotros, hermanos. De esa es la manera de que el mundo perderá sus encantos. Y entonces nosotros como iglesia del Señor daremos ese testimonio fiel y poderoso de lo que hemos visto, de lo que hemos oído. Y vamos a anunciarlo para que otros tengan comunión con Él. Vamos a anunciarlo para que otros tengan comunión con nosotros en la vida eterna. Y vamos a anunciarlo para que eso en nosotros, como pueblo del Señor, produzca